Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo culto online de la Iglesia El Shaddai. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros al prepararlo. Y nada, sin más, empezamos con una canción para que podáis alabar a Dios desde vuestras casas. Su palabra reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó a la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey.
Como sabéis, en estos días, los análisis estadísticos son una herramienta fundamental que nos ayuda a predecir cuál puede ser la evolución temporal de un fenómeno, en este caso, una epidemia, y comprobar así los efectos de, por ejemplo, las medidas de confinamiento y de distanciamiento social, de tal forma que podamos anticiparnos e intentar evitar el colapso del sistema sanitario. Como sabéis, el famoso aplanamiento de la curva de contagios. Pero para ser lo más fiable posible, todo modelo de predicción debe incluir el mayor volumen de datos y sobre todo no dejar ninguna variable que pueda ser relevante para el modelo. Por eso he querido trasladar este concepto al modelo de nuestras propias vidas y titular mi reflexión de hoy cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación. Y en un ratito entenderéis por qué. Quería reflexionar sobre dos de los aspectos que, sin ser los únicos, mayor valor y protagonismo están adquiriendo en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, y no sin buenas razones. Dos aspectos que ponen en evidencia dos planos fundamentales en el ser humano, absolutamente necesarios, pero que, como veremos, son incompletos por ellos mismos. Por un lado tenemos uno que me toca un poco de cerca, la ciencia, esta maravillosa herramienta a la que todos los países del mundo están dedicando innumerables recursos tecnológicos y mentes pensantes para poder encontrar la solución o soluciones que nos ayuden a vencer esta pandemia en el plano sanitario. Lo podemos ver también en la fuerte reivindicación por parte de gran parte de la sociedad y de las autoridades de impulsar la ciencia, que ha sido tan maltratada en nuestro país, como herramienta indispensable para evitar posibles pandemias futuras y en general para el progreso de la sociedad. El segundo aspecto que quería resaltar y que gran protagonismo ha adquirido en estos días y que suele adquirir en este tipo de situaciones está englobado en los conceptos de solidaridad, de empatía, de altruismo, de heroicidad. Conceptos que se resumen en un amor o una dedicación al prójimo que no espera nada a cambio. Vemos estos días miles de trabajadores sanitarios, empleados de comercios de primera necesidad, fuerzas de seguridad, transportistas, empleados de residencias de ancianos. Personas como nosotros y que están demostrando una fuerza, una valentía y una responsabilidad admirables, incluso a riesgo de sus propias vidas. De ello seguro nos podrán hablar dos de nuestros hermanos dentro de un ratito. También tenemos el ejemplo de personas de a pie que poniéndose en lugar del prójimo, voluntariamente usa sus propios recursos y talentos para ayudarles en aquello que puedan necesitar. Así podemos ver jóvenes que le hacen la compra a sus vecinos más mayores, personas que fabrican mascarillas y batas caseras, empresas de todo tipo que ceden sus recursos de manera gratuita, todo tipo de donaciones económicas, etc. Pero ¿y por qué he querido resaltar estos dos aspectos tan valorados en estos días? Pues porque siendo tan indispensables en estos momentos y realmente buenos en sí mismos, en general son incompletos cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación. Porque en el caso de la ciencia, precisamente vemos hoy, en toda su dimensión, su verdadera función como herramienta de observación, de análisis, de entendimiento del mundo natural y de búsqueda de soluciones físicas a problemas físicos. Y que dentro de lo que es esta tragedia actual se nos hace evidente, por ejemplo, el fascinante y complejo mecanismo de un organismo como es el coronavirus, relativamente sencillo, pero que consigue dominar y poner a su disposición la maquinaria celular de otro organismo infinitamente más complejo que él, que es el del ser humano. Y a su vez, a nosotros los creyentes nos pone bajo la luz las consecuencias nefastas en el delicado equilibrio natural de una creación corrompida por el pecado. El problema llega cuando la ciencia, no sin el esfuerzo de muchos ateos reconocidos e intentando situarla en conflicto con la fe, quiere dejar a Dios fuera de la ecuación y quiere responder a preguntas fuera de su ámbito natural, como son las relacionadas con la moral, lo trascendental o lo espiritual, y es precisamente incapaz de responder hoy ante la manifestación de ese código o ley moral interna en todo ser humano que nos lleva en estos días a actuar de forma desinteresada por los demás, incluso a riesgo de infectarnos. Porque si fuésemos meros conjuntos de átomos y moléculas con el único fin de sobrevivir, si nos guiásemos por un darwinismo
mal entendido, nada nos impediría dejar morir a los mayores y débiles porque nada aportarían a la comunidad. Sin embargo, hay algo en el ser humano que aflora y se hace todavía más evidente en estos tiempos que vivimos, que nos empuja a tener la responsabilidad de no dejar a nadie atrás. En segundo lugar, y como antes adelantaba y enlazando con lo que acabo de mencionar, somos testigos de muestras de solidaridad, empatía, altruismo, heroicidad. Vemos en la Biblia ejemplos también de personas paganas y gentiles cuyas actitudes y comportamientos eran admirables. Y como escribió el apóstol Pablo en Romanos 2, 14 y 15, y es que si los paganos que no tienen ley actúan de acuerdo con ella, movidos de la natural inclinación, aunque parezca que no tienen ley, ellos mismos son su propia ley. La llevan escrita en el corazón, como lo demuestra el testimonio de su conciencia y sus propios pensamientos. Lo que nos demuestra que los cristianos ni mucho menos tenemos el monopolio de estos valores tan deseables. Y de hecho, muchos deberíamos aprender de algunas de estas actitudes e imitarlas. Sin embargo, y sin mucho menos desdeñar estas actitudes tan admirables, esto volvería a quedar incompleto si volvemos a sacar a Dios de la ecuación. Y tal como Jesús reafirmó en Marcos 12, 30 y 31, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Esto lo dijo aquel que fue el mayor ejemplo de extrema solidaridad, extrema empatía, extremo altruismo, extrema heroicidad y, en definitiva, amor extremo. Por tanto, al creyente se nos exige ir un paso más allá, y lo primero y más importante es recurrir a la fuente esencial de amor puro, perfecto e infinito que es Jesucristo. Es a ese amor al que creo que debemos aspirar, un amor constante y sin condiciones, que sabemos que no se enfriará y seguirá siendo generoso aun cuando todo esto pase, y que se practica incluso con más fuerza con nuestros mayores enemigos, en las circunstancias más difíciles, e incluso a riesgo de la propia vida. Son palabras mayores, pero es que para nosotros los creyentes no nos es posible sacar a Dios de la ecuación. Así que doy muchas gracias a Dios por la ciencia, por todas estas muestras de solidaridad y empatía de estos días, que nos inspiran y que nos ayudan. Pero también pido a Dios que nos ayude a entender y a participar del amor de Dios perfecto y perdurable. Porque, y enlazando con todo lo que hemos hablado, y tal y como dice en 1 Corintios 13, ¿de qué me sirve hablar lenguas humanas o angélicas? Si me falta el amor, no soy más que una campana que repica o unos platillos que hacen ruido. ¿De qué me sirve comunicar mensajes de parte de Dios, penetrar todos los secretos y poseer la más profunda ciencia? ¿De qué me vale tener toda la fe que se precisa para mover montañas? Si me falta el amor, no soy nada. Bueno, pues después de esta reflexión comenzamos con el tiempo de participación libre. Vengo a ti, Señor, a rendir mi corazón. Renuévame, Señor, pon tu gracia en mí. Porque sé muy bien que toda mi
Hola a todos. Quería daros las gracias por este medio de comunicación a través de las redes sociales y me da mucha alegría poder veros de forma virtual. Espero que podamos volver a vernos de forma presencial pronto, pero bueno, hasta que no podamos hacerlo así, pues es una buena opción. Quería dejaros una reflexión sobre la situación que estamos viviendo del coronavirus. A mí me gusta pensar siempre en medio de una situación de dificultad cuáles son los aspectos positivos que saco de esa situación. Y aquí también. Entonces, estoy viendo cómo la sociedad está teniendo valores más solidarios, amor al prójimo, conceptos de heroicidad, por ejemplo, por parte de los médicos que están haciendo una gran labor y están arriesgando su salud, ayudando a los demás que están infectados, salvando sus vidas, incluso invirtiendo horas de más en el hospital para ayudar a la gente. Y por ejemplo, o también la policía que vela por nuestra seguridad, gente que está haciendo donaciones económicas para que la situación mejore, otras que están invirtiendo su tiempo construyendo mascarillas para la gente que no tiene, en fin, una serie de cuestiones que todos somos conscientes de ello, que lo vemos en las noticias cada día. Y bueno, una de las experiencias que yo tuve de forma personal fue cuando el estado de alarma se dio en España. Yo estaba en Londres y entonces dije, madre mía, ahora, después viene aquí, ¿qué hago? Y me decidí volver a España. Y en todo el trayecto, desde que salí de mi casa de Londres hasta que llegué a España, vi a la gente muy cambiada, como más solidaria, nos ayudaban con las maletas, indicándonos todo el rato. Cuando llegamos a la estación de Atocha, había 5 policías guardando nuestras maletas para que tomásemos un café caliente, que llevamos desde las 12 de la noche viajando y eran las 2 de la tarde. Y, y dije, madre mía, esto no hubiese pasado en otras circunstancias. Y pensaba, digo, ¿por qué? Sí, ¿por qué la gente está siendo como más familiar, nos ayudamos más los unos a los otros, pudiendo tener dos opciones? Una, el comportarnos bien y ayudar a los demás, o siendo egoístas. Y pensaba en el filósofo Santo Tomás de Aquino, que voy a leer una de sus citas que dice: si el mal es, Dios es, pues no existiría el mal una vez quitado el orden del bien, del cual el mal es privación. Pero este orden no existiría si no existiera Dios. Para mí es una realidad de que Dios existe y que promueve el que nos ayudemos los unos a los otros. El Señor nos está ayudando y está promoviendo esos valores en los corazones de los demás. Yo lo pienso así. Y pensaba en el versículo de Génesis 1:26 que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y pensaba, bueno, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿qué haría Dios en esa situación? Y pensaba en su muerte en la cruz, en cómo Él arriesgó también su vida y se convirtió en un héroe que salvó nuestra vida del pecado. Y cada vez que salimos a aplaudir a las 8 de la tarde a los balcones a esas personas que están arriesgando su vida, pienso, también deberíamos de aplaudir, pero no durante la situación del coronavirus, sino durante toda nuestra vida y desde el corazón, a ese Dios que sacrificó su vida por salvar a la gente de la enfermedad que es el pecado, y venció al pecado, venció al mayor y al peor coronavirus de la historia. Y quería agradecerlo y dejaros esta reflexión y desearos
que tengáis un feliz domingo y que os cuidéis mucho. Un beso. Hola, buenos días a todos. En principio quiero agradeceros a todos la atención que habéis tenido con nosotros, la preocupación vuestra y todos los mensajes de cariño que han llegado pues a través de nuestros teléfonos o a través de nuestros familiares. A partir de ahí quiero especialmente darle las gracias a una persona muy querida por nosotros, que es Esperanza, que es nuestra persona más mayor en la iglesia, por el cariño con el que nos ha tratado y por sus llamadas de teléfono. Bueno, pues a partir de ahí me gustaría comentar algunas cosas y algunas vivencias que hemos tenido. Es muy importante para mí el amor al prójimo, porque nosotros nos movemos siempre en un círculo quizá un poco cerrado en este aspecto, pero no dejo de pensar en tantas familias que han fallecido sus familiares. Son miles de personas las que han fallecido y esas familias necesitarán un aporte de cariño. Y yo pido a Dios por ellas, para que las reconforte, porque es un auténtico drama. En cuanto a los héroes, en sanidad todos, policía, bomberos, bueno, todo lo hemos visto, cómo ha habido gente que se ha volcado, gente incluso particular que le ha dado por hacer mascarillas para repartir por la población, personas que han ido a atender a personas que estaban solas en casa, llevarles la comida, llevarles las medicinas. Y en eso yo me veo en primera persona. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa después del alta, empezamos a recibir llamadas de teléfono de vecinos que coincidimos con ellos, nos damos los buenos días, pero hasta ese momento nunca habíamos tenido ese contacto tan fuerte y tan emotivo. Nos llamaban para ofrecernos a traernos la comida del supermercado, a cualquier cosa que necesitáramos. Bueno, alguna lagrimilla nos ha costado, pero le damos gracias a Dios porque también hay personas que merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Por otra parte, me gustaría también hablar de Modoli. Ha recuperado también su salud. Le damos al Señor gracias por ello y a él un fuerte achuchón. No puedo pasar sin acordarme de la familia Salleón Pascual. Quiero mandarles todo mi afecto y todo mi cariño, que creo que estarán pasando por un momento. Y bueno, pues nada más, simplemente un pensamiento, algo que me ha tenido dándole vueltas todos estos días de hospital. Dios no manda el virus. Un abrazo afectuoso para todos. Hola, buenas, un saludo para todos y todas. Es para mí un gran honor poder compartir con vosotros este momento. Para los que no me conocen, soy Modoli Millán y hace poco viví una experiencia de contagio por COVID-19, como algunos lo han sabido. En este proceso, en esta experiencia, que afortunadamente ya está superado casi en su totalidad, intervino muchas personas, muchas circunstancias que ayudaron a salir de esta experiencia. Vivo solo en un piso en el centro de Madrid. Durante 2 semanas tuve síntomas leves que fueron yendo un poco a moderados y aunque quise esperar una ayuda que nunca llegó en su momento, vine a empezar a tener colapsos de salud, de depresión,
durante estos días. Ya hacia el 19 de marzo, que me encontraba muy mal, empecé a buscar ayuda en todos los teléfonos que la comunidad estuvo a disposición. Eso fue imposible. Algunas personas se enteraron del problema el viernes, ya cuando no podía casi hablar, no podía usar el teléfono. Una persona que conozco apenas salió a la calle, vive en el barrio, empezó a andar las calles buscando a la policía. Una amiga cogió su coche y empezó a buscar una ambulancia, literalmente de hospital en hospital. Yo estaba aquí casi que resignado a lo que pasara, y llega la policía. Fue para mí una gran sorpresa, alivio. Llegó una ambulancia, un SAMUR, me llevaron, fue ingresado, apenas podía respirar. Estuve del 20, 21 y 22 en una UCI del Hospital de la Princesa. Allí me trataron con oxígeno, con medicación, firmé algunos documentos, me tomaron muestras, di positivo en COVID, y empezó un proceso muy duro, doloroso, y sin tener allí la compañía, pues los días fueron pasando poco a poco. Experimenté por primera vez en mi vida, confieso, la sensación de que podía morir, sobre todo en los días que estuve en la UCI, al sentirme tan mal, al no poderme ni siquiera levantar. Tuve que hacer todas mis actividades, comer, las necesidades, todo fue allí en una cama. Oré, hablé mucho con el Señor al respecto, estaba muy tranquilo respecto a una posibilidad de fallecer. Me preocupaba un poco la familia, la tristeza que eso podría pasar, pero lo contemplé. Aún así, nunca dejaba de repetir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. No sé cuántas veces lo meditaba y lo decía, y los días fueron pasando, fui pasada planta, empezó una recuperación. Yo había llegado, después ya me entero del diagnóstico, lo más importante era una neumonía que tenía en ambos pulmones, que me causó pues una disnea muy fuerte. Tenía problemas en el hígado, tenía problemas en uno de los riñones, la presión estaba muy alta, casi no se podía controlar. Durante 3-4 días las fiebres siempre estuvo arriba, pero poco a poco va saliendo. Luego me dieron el alta médica el 31 de marzo, que estoy aquí en casa. La preocupación era la alimentación, porque vivo solo y tenía que estar 2 semanas aislado completamente. Me preocupaba eso, pero de repente encuentro un proveedor que me trae la compra a casa, un portero que durante 3 semanas me ha subido comida y cena. Aún los cuervos manda el Señor para que nos alimente si es necesario. En todo este proceso hay personas que me dicen: qué suerte tuviste, tu amigo que buscó la policía, la ambulancia, y la gente lo interpreta como suerte. Alguna vez me preguntaron en una entrevista qué hacías y qué pensabas cuando te venías abajo. Y es cierto que todas esas cosas ayudan, pero detrás de todo siempre pienso: está el amor de Dios. Porque todo está tan sincronizado que cuando lo cuento, algunos dicen: anda, llegó a tiempo. Tu amigo llegó a tiempo, llamó a tiempo, tu amiga llegó a tiempo, la ambulancia llegó justo a tiempo. Pareciera que todo fuera coincidencia, que todo fuera circunstancial, pero realmente hay un gran director de orquesta detrás. Tanta sincronización, pienso yo ahora, y es verdad, todo tan a tiempo. Tantas circunstancias puestas en orden, solo puedo pensar que el amor de Dios está detrás de todo ello. No sé, algunos de vosotros, yo sé que han vivido circunstancias cercanas con esta enfermedad, y a pesar de que vemos tanta solidaridad, tanta ayuda, tanto amor, que yo lo agradezco, siempre pensar: Dios está allí detrás de todo. Siempre nos decimos: Él no nos deja solo, y a veces lo digo como un cliché, porque lo decimos, porque suena bonito, pero no es simplemente palabras, es que de verdad no estás solo. Puedes vivir solo, puedes no tener compañía, pero no estás solo. Él se va a encargar, como un director, de colocar a cada persona
a cada circunstancia, a cada cosa, a cada medio, a cada recurso, en el momento y en el lugar indicado. Que no nos quepa la menor duda. Dios es bueno, decía yo luego en planta, y para siempre es su misericordia. Créanme que esto lo digo muy conmovido, me cuesta decirlo sin que se me quiebre la voz, pero me conmuevo en pensar tanto amor y tanta misericordia, solo por su gracia. Yo solo me repetía, Señor, solo por tu gracia, porque no lo merecemos realmente, pero su gracia y ese amor tan grande hace que todo esté dispuesto para salvarnos, no solo espiritualmente, sino físicamente. Y aquí estoy, pudiendo compartir con vosotros esto. Queda muy poco de la neumonía, falta un par de radiografías y análisis, pero gloria a Dios, aquí estamos. Y si te encuentras en una situación como esta, porque aún queda camino, confía, siempre confía, sin importar dónde estés, en la cama que estés, en el sitio, hospital donde estés, no dudes un solo momento, que Él siempre va a estar allí como lo ha prometido. Dios le bendiga. Hola, buenos días a todos. Me gustaría compartir unos versículos con vosotros que están en Mateo 25, del 35 al 40. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y he elegido esta porción de la Biblia porque en estos tiempos que vivimos de cuarentena, en donde hay personas mayores de alto riesgo o que por enfermedad no pueden salir de sus casas y están aisladas, es ahí donde nosotros como cristianos debemos actuar y ayudar en lo que necesiten dentro de nuestras posibilidades. Ya que cuando servimos al prójimo es como si hiciéramos a Jesús y cumplimos así su voluntad. Ya que Dios nos dice que pasarán al reino de los cielos quienes rinden servicio sin esperar recompensa, porque Dios da por gracia, no por deuda. Aún así, no debemos olvidar que en medio de estos valores, como la solidaridad, el amor al prójimo o el altruismo, quien está detrás es Jesús, que es la fuente de amor puro. Así que démosle gracias por su gran ejemplo. Marcos me pidió si podía compartir alguna reflexión sobre el tema de hoy. Mi relación con Diaconía Madrid y Misión Urbana hace que reflexione a veces demasiado sobre distinguir entre el amor al prójimo, que surge de nuestra naturaleza por ser creados a imagen de Dios, y el amor al prójimo que debería surgir del corazón de aquellos que hemos sido transformados por el amor de Dios. Cuando vemos a un necesitado, tenemos varias alternativas. Algunos cambian de acera, les molesta, otros le dan unas monedillas, les duele un poco y así calman su conciencia, y otros procuran ayudarle, sienten compasión. Pero el buen samaritano se ocupa de curarlo y restablecerlo completamente. En situaciones de crisis como esta, la compasión se ve por todas partes, bueno, por casi todas. Desde Diaconía Madrid hace ya varios años que hacemos hincapié en que los evangélicos nos habíamos volcado en el reparto de ropa y alimentos y habíamos descuidado lo que nos diferencia de los demás. Y eso lo vemos en las estadísticas que publica Diaconía España. Esta reflexión se hizo especialmente dolorosa en Misión Urbana. Cada año éramos capaces de repartir más comida a más usuarios, pero los donativos disminuyeron y los voluntarios también, y la continuidad de la misión se complica. Entonces llegó Marcos, el evangelista, para hacernos pensar. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Jesús amaba a todos, pero no los sanó a todos, y no porque no tuviera el poder suficiente. Y no solo sanaba el cuerpo, sino que a algunos, además, les cambiaba la vida.
Así que nuestro plan de viabilidad para la misión pensamos que es dar menos comida y buscar el modo de transformar vidas. Talleres sobre alimentación, clases de inglés, búsqueda de empleo y cualquier otra cosa que se nos ocurra y con sabiduría y entre líneas mostrarles que Dios está interesado en ellos, sembrar para que el Espíritu Santo obre en ellos. Entonces viene el COVID y nos desmonta los planes. Es bien cierto que el hombre propone y Dios dispone. Y nos ponemos a repartir alimentos, ahora sí, como auténticas máquinas. No solo Misión Urbana. Hay varias iglesias que llevan haciéndolo desde el primer día de confinamiento y el Shaddai ya lleva varias semanas. Ahora lo de los talleres, charlas, cursos, todo ha quedado aparcado. Realmente Dios es un Dios de sorpresas y nos sorprende cada día. Esto no quiere decir que debamos seguir siendo repartidores eficaces siempre y exclusivamente. Hay cosas que han cambiado. Los mismos usuarios agradecen que les llamemos, les bendigamos, les entreguemos folletos, les hablemos de Dios mientras recogen los alimentos y los ponen en sus carros. Y además nos dan las gracias de forma que hasta lloramos, como oímos esta semana en el audio de Unánimes. Esta situación extraordinaria cambiará nuestra forma de vivir durante mucho tiempo. Esto debe abrirnos las mentes porque estoy seguro de que Dios tiene un plan también ahora. No sé qué cosas podemos hacer, pero hay que estar atentos a las nuevas oportunidades y buscar cómo mostrar el amor de Dios para transformar vidas. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis intervenido en esta mañana y especialmente a nuestros ex convalecientes que han hecho un gran esfuerzo para poder grabarse. Y nada, espero que hayáis podido preparar un poquito de pan y un poquito de vino para que compartamos juntos este momento de la mesa del Señor. Y como dijo Jesús en el Evangelio de Marcos, y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Señor, te damos gracias por tu muerte, Señor, por tu resurrección, por habernos dado vida eterna, Señor. Hoy te recordamos, Señor, y te recordamos tal y como tú nos enseñaste en tu palabra, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Y entonces les dijo: esto es, y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu sangre, Señor, y gracias por tu sacrificio y porque nos has liberado, Señor, con tu muerte y resurrección. Nos has liberado de las cadenas del pecado, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues sin más, os dejo con la predicación de Iñaki. Bueno, pues vamos a tener hoy la predicación. Si eres nuevo, si es la primera vez que ves una de nuestras reuniones, pues bueno, bienvenido. Lo que acabamos de hacer es
tomando este pan y este vino, realmente nos une como seguidores de Jesús. Y un Jesús que, como hemos oído, pues realmente vino para mediar por nosotros y para poder llegar a Dios. Y bueno, ¿por qué mediar? Bueno, pues porque estábamos todos bajo una ley que era imposible cumplir. Jamás podríamos llegar a Dios por nuestros propios medios. Y sin embargo, Jesús vino para que entendiésemos lo que significaba todo esto. Y vino para dar un nuevo sentido a esa ley, a través de un nuevo pacto que se selló en aquella cruz y resucitando al tercer día, como hace apenas unos domingos vimos. Los judíos de la época trataban de llegar a Dios y lo hacían una y otra vez, pero se perdían en los preceptos que tenían que seguir. La mitvá, que así se llamaba el conjunto de esos preceptos, que realmente cuenta con 613 mandamientos o normas que se deben de cumplir para realmente llegar a Dios. Y es una locura, es como intentar contener un poco de agua con las manos. Por mucho que lo intentes, al final siempre se te va a escapar, por un lado o por el otro. Y eso es un poco lo que pasaba con la ley. Y de hecho, en Mateo 22, vemos una historia en la que precisamente le preguntan a Jesús por eso. Así que os voy a pedir que me acompañéis antes de llegar al texto que vamos a ver en el día de hoy, en Gálatas. Vamos a acercarnos un momentito a Mateo para entender un poquito mejor el contexto de lo que vamos a ver hoy. Mateo 22, versículo 36. Voy a leer en la versión de Dios habla hoy, ¿vale? Uno de ellos, que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? De esos 613 que tenían. Y Jesús le dijo: Bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es muy parecido a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos comprenden toda la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Bueno, como os decía, Jesús vino precisamente para hacernos libres, para librarnos de esta ley. Fue capaz de resumir esos 613 mandamientos o normas en tan solo dos. Y son dos que son muy fáciles de comprender y muy fáciles de entender. Y ese es el trasfondo, eso es lo que hay detrás del texto que hoy vamos a ver en Gálatas, como os comentaba, ¿no? A la que os voy a pedir que me acompañéis en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos a trabajar hoy. Una de las líneas argumentales que Pablo constantemente vemos en sus cartas a las iglesias, y bueno, hemos visto en los últimos años prácticamente todas las cartas, es justamente esto, que Jesús vino a dar una vuelta a la ley, que Jesús nos ha hecho libres y ya no estamos atados a la esclavitud de esa ley. Y aunque en el texto que vamos a ver hoy empieza en el versículo 16, realmente me gustaría que viésemos unos versículos un poquito antes, para entender mejor esto que es lo que estamos comentando. Vamos a leer, si os parece, en el capítulo 5, el versículo 13. Dice: Hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis esta libertad para dar rienda suelta a vuestros instintos, sino más bien servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley se resume en este solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que habíamos leído antes. Jesús nos ha hecho libres, como decíamos, pero eso no significa que podamos hacer lo que nos dé la gana. No todo vale. Y esto no es solo para los que nos reconocemos como cristianos, sino que esto afecta realmente a todo el mundo. Pablo decía esto principalmente por los excesos, por los desmadres, por toda esa cultura grecorromana que tenía por detrás un trasfondo
muy oscuro, pero perfectamente lo podemos aplicar en el día de hoy. Y es que es cierto que hay una mala concepción de la libertad. Uno piensa que el tener un estatus social te da cierta libertad, que eso es precisamente lo que les ocurrió a los romanos, ¿no? Les hacía estar por encima de todo y que por eso eran libres. Y eran libres de hacer lo que quisiesen con los esclavos, con las mujeres, con los niños. Y realmente abusaban en todos los sentidos de esta gente. Y eso para ellos era la libertad. Aquí lo que está diciendo Pablo es que, ojo, que no todo vale. Que no todo vale. Y además, amparándose en eso de que eran libres, pues por la zona habían proliferado maestros o gente que decía ser seguidor realmente de Cristo y que aprovechaban de estas reuniones, de esta iglesia primitiva, de esta primera iglesia, para realmente emborracharse, para generar conflictos, para malmeter, diciendo que realmente tenían que volver a convertirse al judaísmo con el tema de la circuncisión, etcétera, etcétera, todos los ritos que tenían que realizar para poder ser cristianos, para poder ser seguidores de Jesús. Y ahí es cuando Pablo escribe a estas iglesias de la zona de Galacia y lo dice muy claro y creo que es bastante directo. Y ahora sí que vamos a ver ya desde el versículo 16. Dice, por tanto, digo, vivid según el Espíritu y no busquéis satisfacer vuestros malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso no podéis hacer lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, entonces ya no estaréis sometidos a la ley. Y aquí, a partir de aquí, Pablo quiere ser incluso más específico, más concreto con lo que les va a decir. Porque quiere dejar bien claro y quiere marcar una línea muy clara, muy bien trazada, sobre qué está bien y qué no está nada bien. Versículo 19. Es fácil descubrir cómo se portan quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, provocan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas por el estilo. Os advierto, como ya antes lo hice, que quienes así se conducen no tendrán parte en el reino de Dios. Y han pasado casi 2000 años de estas palabras. Y parece que esto no ha cambiado mucho. Hoy la libertad parece que nos la da el dinero. Y si no, os voy a poner un fragmento de un anuncio de televisión para que veáis exactamente lo que quiero deciros. La libertad es algo que un día te llega. Euromillones. Viernes 6 de marzo, bote especial de 100 millones. La libertad es el premio. Es decir, que si te toca la lotería, eres libre. Y pensando en el dinero, también pensaba en los famosos, ¿no? en los multimillonarios, en lo que puedes hacer con tanto dinero. Bueno, pues hace 2 años, es curioso, en el 2018, un estudio de una universidad en Barcelona determinó que en España casi el 70% de las personas a las que le toca la lotería, en 5 años, están arruinadas. Y permitidme que os lea
un fragmento de ese estudio hecho por Francesc Núñez, que es el profesor de estudios de Arte y Humanidades de la Universidad Oberta de Cataluña, que fue quien hizo el estudio este. Dice: el 70% de los ganadores de una lotería ha acabado arruinados al cabo de 5 años, a causa de las decisiones irracionales que pueden tomar esas personas después de recibir dinero por medio del azar. Al cabo de los años, ha habido casos en los que los ganadores de la lotería han acabado solos y arruinados, e incluso algunas personas han acabado sufriendo depresión. ¿Seguro que la libertad del siglo XXI es el dinero, como nos quieren vender? Leía la semana pasada en el Marca, nada profundo ni nada trascendental, en el periódico, simplemente deportivo, y leí una noticia que me sorprendió mucho, porque quizás a los deportistas es a otras personas a las que las tenemos como ejemplos bueno, que han conseguido un montón de cosas, han conseguido muchísimo dinero y que eso también les hace libres. Y leía la noticia del caso de Lamar Odom, que no sé si le conocéis, pero bueno, para los que no le conozcan, es un jugador de baloncesto que jugó con Pau Gasol en Los Ángeles Lakers y ganó el anillo, el campeonato de la NBA, allí en Estados Unidos. Y quiero leeros citas que él ha dicho de su propia boca. Y esto es solamente un ejemplo. Seguro que en cuanto yo empiece a contar lo que él dijo, os va a venir a la cabeza otros ejemplos de gente, incluso de aquí, no hace falta irse muy lejos, ¿no? Famosos o famosetes de aquí, de España, que podríamos aplicarles esto perfectamente igual. Gente que teniéndolo prácticamente todo o pudiéndolo tener todo, realmente han arruinado su vida. Os voy a leer simplemente unas cuantas frases. Si tuviera que decir cuánto me he gastado en drogas, diría que aproximadamente unos 100 millones de dólares. Consumía cocaína todos los días, casi a cada segundo que tenía libre. Me consumía cocaína prácticamente todos los días. No podía controlarlo. Todos los doctores dicen que soy un milagro. Soy adicto al sexo. He estado con más de 2000 mujeres. Tenía sexo con 6 mujeres de media a la semana y me convertí en un profesional escondiendo a mi mujer todo esto. Obviamente no quieres que tu esposa te vea consumiendo droga o acostándote con otra mujer. Versículo 19. Cometer inmoralidades sexuales, hacer cosas impuras, viciosas, adorar ídolos y practicar brujería. La verdad es que me parece increíble que este texto tenga 2000 años y que luego leamos noticias de esta misma semana en el periódico y darse uno cuenta que realmente no ha cambiado tanto la situación. Y es por eso que este texto me habla a mí y te habla a ti hoy de una manera muy directa. Nos advierte que Jesús nos ha hecho libres, sí, pero que no todo vale. Dice en el versículo 21 al final: quienes así se comportan no tendrán parte en el reino de Dios. Y digo que nos habla a ti y a mí porque seríamos unos necios si pensásemos que, bueno, pues como yo no engaño a mi mujer, o bueno, pues esto no va conmigo, o yo no practico brujería, pues esto no va conmigo, esto nunca me va a pasar. Y como no soy multimillonario, pues tampoco voy a tener un problema en ese sentido. Pero bueno, bien, sí, esas cosas entendidas así, obviamente, pues puede que no las hagamos, pero ojo, porque vayamos poco a poco
al fondo de lo que pone el texto, más allá que el vistazo ese inicial que hemos hecho. Este listado que hace Pablo lo forman 15 pecados, 15 obras de la carne, ¿no? Por llamarlas de alguna manera. Y me gustaría desglosarlas para ver un poco mejor en detalle qué significa o qué implican cada cosa, ¿vale? ¿Qué significan? No, porque creo que son bastante obvias, pero sí que implican, ¿no? Y cómo lo podemos entender en el día de hoy, ¿vale? La primera, bueno, lo voy a dividir en 3 bloques, ¿vale? El primer bloque habla de inmoralidades sexuales, adorar ídolos y practicar brujería. Bueno, cometer inmoralidades sexuales creo que se explica por sí sola. Y aunque es cierto que aquí Pablo sí que está incluyendo este tema por la abundancia o por el exceso de este tipo de comportamientos dentro de ese mundo grecorromano que hablábamos antes, ¿no? Que hablábamos al principio, creo que es aplicable al día de hoy perfectamente. El segundo punto es adorar ídolos. Y bueno, hablábamos antes del dinero, pero muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Sobre cuáles son los ídolos del siglo XXI. Bueno, el dinero, obviamente, pero también hay otros. Está el culto al cuerpo, las redes sociales, el uso del móvil. Hay un montón de cosas que no son ídolos, no son becerros, no adoramos a becerros de oro en el día de hoy, pero adoramos a otro tipo de becerros que quizás no son de oro. Y por último, practicar brujería, dice. Y bueno, la palabra original que hay aquí detrás de brujería es realmente hechicería, ¿no? Y es curioso porque en el original la palabra se traduce por farmakeia, que bueno, que nos sonará porque realmente es de donde procede etimológicamente nuestra palabra farmacia. Y es que en el siglo I, en el primer siglo, podía significar tanto el empleo de sustancias que te curasen, es decir, tanto como para sustancias que se empleaban o relacionadas con artes mágicas. Bueno, vamos, alucinógenos, ¿vale? Realmente. Y drogas que se usaban prácticamente para ritos de adoración a otras divinidades, a Diana, a Venus, a un montón de divinidades que utilizaban drogas precisamente para llegar a ese estatus, a ese clímax. Y realmente de eso es lo que está aquí hablando Pablo. Pablo te está hablando directamente o nos está hablando directamente de las drogas, de cosas que nos evaden o que nos hacen evadirnos de la realidad para ir a otro sitio. Después, Pablo hace un listado, ese es el primer bloque, ¿vale? Porque voy un poco rápido, pero bueno, ese es el primer bloque. El segundo bloque es un listado de 7 grandes puntos que todos tienen un denominador en común, y es el yo. Odios, discordias, celos, enojarnos fácilmente, causar rivalidades, divisiones, bipartidismos, envidias. Y aquí no hace falta buscar lo que significa la palabra original, porque creo que todos podemos sentirnos identificados con esto. Quizás lo de la brujería, la hechicería, las drogas nos pillen quizá un poco lejos. Puede ser que sí, puede ser que no, pero puede ser que sí. O incluso lo de las inmoralidades sexuales. Pero esto ya no nos pilla tan de lejos como para pensar que realmente no nos afecta. Esto nos afecta a nuestro yo interno, nos habla a nuestro yo interno. La pregunta que os hago a raíz de este texto y que me hago a mí mismo es: ¿odiamos a alguien? Es que el político ese o el otro, o es que los del equipo de fútbol de no sé qué. ¿Somos generadores de discordia? ¿O celosos?
o nos enojamos fácilmente. Bueno, ahí yo ya reconozco que llega mi punto flaco, pero ¿entendéis lo que quiero decir? ¿Causamos rivalidades en nuestra congregación? Incluso podemos plantearnos el fomentar los partidismos para generar divisiones. Es decir, buscar la polarización de un grupo para conseguir que se termine rompiendo. Es algo grave, es algo muy grave. Y Pablo nos está advirtiendo aquí de esto. Ojo, ojo, ojo con lo que hacéis, ojo con lo que decís en la iglesia. Ojo lo que hacéis y lo que decís dentro de vuestros grupos de amigos. Porque lo deja muy claro. Quienes así se comportan no tendrán parte en el reino de Dios. Versículo 21. ¿Nos mueve la envidia? Bueno, todo esto tiene como común denominador ese yo. El ponerme a mí por delante de los demás. E incluso ponerme a mí delante del propio Dios. Es por querer hacer mi voluntad antes de buscar la suya. Y por último, el último bloque que juntaría a las borracheras, las glotonerías y cosas por el estilo. Es decir, buscar los excesos para tapar un vacío interior normalmente. Excesos de alcohol, de comida, de fiestas. Es buscar en el fondo alegrías ficticias que son totalmente temporales. Y que cuando se terminan, pues al final estás en el mismo punto que antes. Los que así se comporten no tendrán parte en el reino de Dios. Hoy lo vamos a dejar aquí, porque obviamente esta predicación sé que se queda coja, se queda sin terminar, porque realmente nos falta una parte importante, es la parte, hemos visto los deseos de la carne, y en los próximos domingos vamos a ver el siguiente párrafo, que es donde ya se habla de las obras del Espíritu, ¿no? Que es el contrapunto de esta parte. Y si os acordáis, empezamos viendo al principio de mi charla en Mateo cómo los judíos buscaban una simplificación de esos 613 mitzvah. Y vamos a acabar igual, buscando una simplificación de estas 15 obras de la carne. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué tenemos que hacer entonces los cristianos? ¿Cómo nos tenemos que comportar para disfrutar de esa libertad que Jesús nos ha dado? Bueno, pues lo vamos a resumir en apenas 3 palabras, que son las que me gustaría que os llevaseis y la que me gustaría que realmente recordaseis dentro de 6 meses, 7 meses, 1 año, 10 años. Simplemente 3 palabras. 3 palabras que no son mías, que son de una canción de John Wilson que Esteban hace tiempo me descubrió y han calado muy hondo en mí y quería compartirlas con todos hoy. Y esas 3 palabras simples y sencillas que creo que recordéis es simplemente piensa en pequeño. Dream small, que dice el original. Que viene a ser precisamente la antítesis al famoso lema actual de piensa en grande, que dice todo el mundo, ¿no? Pues a mí me gustaría que os quedaseis con piensa en pequeño. Y esto viene por una canción con la cual voy a terminar hoy. Os voy a dejar con esta preciosa canción que quiero hacer mía como una oración al Señor para que nos ayude con estas obras de la carne y nos haga entender, nos haga enfocarnos en lo que veremos próximamente, en los frutos del Espíritu y en sobre todo lo que verdaderamente importa
en cómo Jesús quiere darnos esa libertad y cómo utilizar nosotros esa libertad que Él nos ha dado de la ley. Así que os dejo a modo de oración esta canción que me parece preciosa. It's a mama singing songs about the Lord. It's a daddy spending family time the world says he cannot afford. These simple moments change the world. It's a pastor at a tiny little church. 40 years of loving on the broken and the hurt. These simple moments change the world. Dream small, don't buy the lie, you've gotta do it all. Just let Jesus use you where you are. One day at a time, live well, loving God and others as yourself. Find little ways where only you can help. With His great love, a tiny rock can make a giant fall. Dream small. It's visiting the widow down the street, or dancing on a Friday with your friend with special needs. These simple moments change the world. Of course there's nothing wrong with bigger dreams. Just don't miss the minutes on your way to bigger things, no. 'Cause these simple moments change the world. So dream small, don't buy the lie, you've gotta do it all. Just let Jesus use you where you are. One day at a time, live well, loving God and others as yourself. Find little ways where only you can help. With His great love, a tiny rock can make a giant fall. So dream small. Keep loving, keep serving, keep listening, keep learning, keep praying, keep hoping, keep seeking, keep searching. Add up the small things and watch them grow bigger. The God who does all things makes oceans from rivers. So dream small, don't buy the lie, you've gotta do it all. Just let Jesus use you where you are. One day at a time, live well, loving God and others as yourself. Find little ways where only you can help. With His great love, a tiny rock can make a giant fall. Yeah, 5 loaves and 2 fish can feed them all. So dream small, dream small. Muchas gracias, Iñaki, por tus palabras. Y nada, como siempre, os recordamos, próximo jueves a las 7 de la tarde, reunión de oración online. Próximo domingo, 11:30 como hoy, nuevo culto semanal. Y, como siempre, os recordamos que os apuntéis, que os suscribáis al canal de la Iglesia, pinchando en este enlace que hay aquí al lado. Y nada, que paséis una buena semana y que Dios os bendiga.